Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco, señor ministro, su presencia en esta comisión. No sé si desearle la misma suerte que el señor Castel podría ser malinterpretado. En todo caso, le deseo el mayor de los éxitos, como os ha dicho anteriormente, porque será bueno para la Universidad Española. En esta primera comparecencia es importante que dé usted alguna explicación a los españoles. ¿Recuerda usted esta imagen? La voy a explicar. Es usted votando en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y esto me lleva a la primera pregunta. Una primera pregunta de base, obvia. ¿Por qué ha aceptado usted el nombramiento como ministro del Gobierno de España? Usted antes ha dicho que se siente muy honrado al ser nombrado como ministro. Pero claro, cuando usted al referéndum ilegal del 1 de octubre va a votar, se convierte en colaboracionista con aquellos que han sido condenados por intentar romper la unidad de España, cuando usted llama a este referéndum ilegal acto propio de la democracia, cuando usted dice que el Gobierno de España, al que usted ahora pertenece, actuó con medios represivos para evitar la ruptura de la unidad de España, y cuando usted califica a los condenados por este proceso de separación o intento de separación de Cataluña del resto de España, los llama presos políticos y a los que están fugados los llama exiliados, pues la pregunta yo creo que es pertinente. ¿Por qué ha aceptado usted el nombramiento como ministro del Gobierno de España? Porque, claro, tiene que haber una coherencia entre ambas conductas. Los españoles merecen una explicación, si existe una explicación comprensible, de por qué usted, apoyando un referéndum ilegal, un referéndum separatista, ahora acepta el nombramiento como ministro del Gobierno de España. Como sabe, depende del Ministerio la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sus antecedentes. Claro, me pregunto qué políticas va a aplicar usted en relación con la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Porque usted también se ha autodenominado como soberanista y también ha dicho públicamente que hay que avanzar hacia un federalismo fáctico, con lo cual entiendo que la palabra nacional al menos le debe generar una reacción cutánea. He intentado ilustrarme sobre su pensamiento y lo digo aquí en serio. Lo digo en serio. Como usted estará de acuerdo conmigo en que una persona como usted, que lleva toda la vida como profesor en la universidad, cuando al final es ministro, pues la coherencia entre la teoría que usted ha desarrollado como profesor y la práctica que va a implementar ahora como ministro, pues plantea a veces problemas. Usted públicamente ha dicho, en una conferencia que he estado además esta mañana viendo, que las sociedades actuales intentan resolver problemas del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Lo recordará. Yo quería preguntarle, claro, ¿qué herramientas del siglo XXI va a aplicar usted para resolver los problemas de la universidad en el siglo XXI? Estoy muy interesado por saber estas herramientas del siglo XXI que usted desde el Ministerio va a aplicar. También ha afirmado en esta conferencia que la pandemia reforzó o ha reforzado las respuestas de los sistemas estatales, como crítica a los sistemas estatales. Es usted ministro del Gobierno de España. ¿Esto significa que desde su ministerio usted va a fomentar, va a promover aún más la descentralización de las escasas competencias que le quedan al Ministerio de Universidades? De hecho, usted anteriormente ha dicho que la LOSU contempla o pretende contemplar a las comunidades autónomas como actor principal
del sistema universitario para aplicar su propia lógica. A su propia lógica iré después. También en esta conferencia decía usted que había que aplicar la lógica multiescalar frente a lo que es la lógica jerárquica tradicional en la Administración, con la que usted no está de acuerdo, y las lógicas patriarcales. Yo quería también saber cómo va usted a hacer esto, es decir, cómo va a intentar dejar de aplicar esas lógicas patriarcales que usted piensa que se vienen aplicando en el tiempo que esté como ministro de Universidades. Y romper, entiendo, la lógica jerárquica tradicional en la Administración cuando usted es ministro del Gobierno de España. Estoy muy interesado en conocer su respuesta. Porque usted tiene que defender a la Administración del Estado. Tiene que defenderlo ahora. Tiene que defenderlo ahora. En la subcomisión del Pacto sobre la Ciencia se ha planteado por varios comparecientes que la reforma laboral perjudica gravemente a la ciencia en el aspecto del personal investigador de universidades o centros privados, públicos, porque lo que hace es establecer un limbo jurídico de algunos contratos que ya están suscritos, sobre todo los temporales, especialmente los temporales. Bien, ¿qué va a hacer desde su ministerio para intentar revertir esa situación de perjuicio, de daño al personal investigador de las universidades, que se encuentran o que se van a encontrar en este limbo jurídico? Y vuelvo ahora a la propia lógica de las comunidades autónomas. Ha quedado claro, y es muy interesante, que los diputados de Junts y de Esquerra, lo han dicho, defienden los debates violentos. Yo así lo he entendido, que lo defienden. Está muy bien, porque ya reconocen algo que ya algunos sabíamos hace mucho tiempo. En todo caso, yo le exijo, como le ha exigido el diputado de Ciudadanos, le exijo que condene los ataques violentos que se producen en las universidades catalanas. Creo que sería muy importante para intentar que esa lógica, esa propia lógica de las comunidades autónomas no derive en situaciones que nadie queremos. Porque ahí, en las universidades catalanas, lo que está ocurriendo es que o eres de izquierda y separatista, o si no eres agredido. Por tanto, su obligación como ministro del Gobierno de España es condenar estos ataques violentos. Por cierto, la Ley de Convivencia Universitaria, tan moderna, resulta que no condena los escraches. Llama la atención. Llama la atención. Usted se ha referido antes a que hay que reforzar la financiación de las universidades, pero no ha explicado cómo. Tengo interés por saber cómo piensa usted que hay que reforzar la financiación de las universidades. Y ya voy terminando. Bueno, el diputado de Podemos, hay una cosa que me ha llamado la atención y además me alegro, porque también ha dicho que hay que eliminar los chiringuitos. Yo creo que en ese camino hay esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente dos apuntes. En primer lugar, le había preguntado sobre las políticas que tiene previsto implementar en la UNED. Lo digo porque en la primera comisión en la que compareció el señor Pingarrón, dijo que lo que más le había dolido, esto fue a principio de legislatura, lo que más le había dolido era ver cómo se había maltratado a la UNED durante muchos años y que de alguna manera su intención era hacer un esfuerzo para mejorar sobre todo la financiación de esta universidad. En segundo lugar, lamentar está bien los actos violentos, pero creo que es insuficiente para un ministro del Gobierno de España. No solamente por lo que ha ocurrido hoy, sino porque se lleva reproduciendo de forma constante en las universidades catalanas, y eso sí seguro que lo conoce. Y, por tanto, creo que un ministro debe condenar todos los actos violentos que ocurren en las universidades catalanas. Y, en tercer lugar, y termino, señor Sánchez Serra,
a lo mejor no me ha entendido. Yo no he leído al ministro para luego atacarle por lo que ha dicho. Si es que además lo he puesto en valor. Lo que he dicho simplemente es que una cosa es la teoría y que cuando llega ministro luego está la práctica. Y esa coherencia, pues es en lo que estamos. Pero yo no me he puesto como acusador del señor ministro, ni mucho menos. Simplemente le he dicho que le he leído y quería simplemente que me diera unas explicaciones sobre determinadas cuestiones. Y, en segundo lugar, es usted quien ha dicho aquí que está a favor de eliminar los chiringuitos. Yo simplemente le he dicho que yo estoy de acuerdo con usted. Nada más, gracias.